quitarle el cerrojo a su potencial de ventas. Ahora hablaremos del único factor que más que cualquier otro en la vida determinará su salud, felicidad, éxito, ingresos y especialmente su éxito como profesional de ventas. Este factor es tan importante que ha sido el eje central de mi vida y ha sido la clave para alcanzar todos los logros que he logrado hasta ahora. A través de los años, muchas personas han hablado sobre el potencial que tenemos. Se habla de que las personas promedio usamos menos del 10% de nuestro potencial, que tenemos entre 12.000 a 20.000 millones de células cerebrales y que solo una pequeña fracción de ellas se activa durante la vida. Pero la realidad es aún más impactante. La persona promedio solo utiliza alrededor del 5% de su potencial para ser efectivo, y en términos de las células cerebrales, menos del 2%. Esto significa que, comparado con lo que realmente podríamos ser, hacer o tener, estamos utilizando solo una pequeña fracción de nuestro potencial. Permítame hacerle una comparación gráfica para que entienda lo que quiero decir. Si consideramos que, en términos de efectividad, la persona promedio usa solo un 10% de su capacidad, y eso es generoso. Eso quiere decir que usted y yo tenemos un 90% de nuestra eficacia sin emplear. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es su potencial en ventas? La respuesta es fácil de encontrar. Solo debe preguntarse, ¿quién en su campo de ventas está vendiendo siempre más o ganando más que el resto en la industria? Esa persona ha logrado darse cuenta de su potencial, y lo que puede hacer es comparar su nivel actual de ventas y sus ingresos con el de la persona más exitosa en su industria. Esa diferencia es la cantidad de su potencial que está utilizando en este momento. Lo que hemos observado es que el concepto propio de cada persona es el regulador de su desempeño, y este concepto siempre se mantendrá consistente con él. En otras palabras, su nivel de efectividad en las ventas está directamente relacionado con su concepto propio. Esto significa que existe una relación directa entre lo que vende y lo que piensa sobre sí mismo, lo cual es completamente subjetivo. Su concepto propio incluye cómo se ve a sí mismo en diversos aspectos de la vida, cómo se ve físicamente, lo que pesa, lo que gana y lo que cree que puede lograr. Encontramos que no puede ganar mucho más, ni mucho menos, de lo que su concepto propio de nivel de ingresos establece. Lo mismo sucede con la forma en que se ve a sí mismo como vendedor. Tiene un concepto propio de cómo usa el teléfono, cómo presenta su producto, cómo enfoca la venta y cómo cierra un trato. En resumen, el nivel de efectividad que tiene en todas las áreas de su vida, y especialmente en ventas, está determinado por su concepto propio promedio, en relación con las áreas de su vida que considera más importantes. Para mejorar su desempeño y calidad de vida, necesitará cambiar su concepto propio, lo que se logra cambiando sus sistemas de pensamiento. La clave de su concepto propio es su autoestima. La autoestima es cómo piensa sobre sí mismo, y lo más importante, cuánto se quiere a sí mismo. Este es el determinante más importante de su comportamiento, ya que, dependiendo de cuánto se quiera, actuará de manera coherente con esa percepción. La autoestima influye en cómo se desempeñará como esposo, amigo, conductor, orador y especialmente como vendedor. Cuánto se quiere a sí mismo determina su actitud hacia usted mismo en todas esas áreas, y a su vez, esa actitud define el nivel de efectividad que alcanzará. Lo sorprendente es que somos máquinas autoprogramables, capaces de programarnos con pensamientos positivos sobre nosotros mismos. Si se repite una y otra vez la frase «me quiero a mí mismo», este mensaje se imprimirá en su subconsciente y su mente comenzará a alinear sus palabras, acciones, sentimientos y desempeño con ese mensaje. Los vendedores con altos desempeños
tienen altos niveles de autoestima. Se sienten ganadores, y este sentimiento de ser un ganador aumenta cada vez que realizan una venta. Al hacerlo, su autoestima sube y se sienten bien consigo mismos. El proceso es simple. Cada vez que se repite a sí mismo, me quiero a mí mismo, su concepto propio mejora, lo que aumenta sus ventas y, a su vez, su autoestima. Recuerde, los vendedores con altos desempeños se sienten como ganadores, y ese sentimiento se refleja en sus resultados. Si repite constantemente, me quiero a mí mismo, con emoción y entusiasmo, su subconsciente tomará ese mensaje y comenzará a influir positivamente en su desempeño, lo que incrementará su efectividad global en ventas. El primer paso para liberar su verdadero potencial en ventas es empezar a cambiar su concepto propio. Repetirse, me quiero a mí mismo, es el comienzo de un cambio profundo y poderoso en su vida profesional. Existe una relación directa entre la autoestima y una actitud mental positiva. De hecho, sabemos que su actitud exterior es un mero reflejo de su autoestima interior. Una persona que se quiere a sí misma es positiva en el exterior. Una persona que no se quiere a sí misma es negativa en el exterior. Según mi opinión, una baja autoestima es un factor primordial del alcoholismo, el crimen, la violencia, la drogadicción, los pocos logros, los fracasos y la falta de éxito en la vida. Una alta autoestima es un factor que los correlaciona a todos ellos. Otra cosa que sabemos es que la simpatía va de la mano con la autoestima. Uno de los factores clave o de las funciones vitales de las ventas es ser agradable, y uno no puede querer a nadie más en mayor grado que a sí mismo. Si dice, me quiero a mí mismo, me quiero a mí mismo, me quiero a mí mismo, pronto querrá más a otras personas, y al querer más a otras personas, se convertirá en una persona más agradable porque les agrada más. Con respecto a sus amigos y a sus seres amados, nunca podrá querer o amar a nadie de su familia más de lo que se quiere a sí mismo. Si entiende esto, entonces entenderá por qué algunas familias son felices y por qué algunas familias son infelices. Y finalmente, la salud está directamente relacionada y la apariencia también está directamente relacionada con la autoestima. ¿Por qué? Porque la persona que se quiere a sí misma siempre trata de actuar de la mejor forma posible. Las personas que se quieren a sí mismas se cuidan, se preocupan por ellas físicamente, en el interior y en el exterior, y una baja autoestima es la principal fuente de tensión, la cual es la causa principal de las enfermedades psicosomáticas en nuestra sociedad. Casi todo el estrés viene de sentimientos pobres de autoestima, de no quererse a sí mismos, y puede vencerse todo esto repitiéndose una y otra vez. Me quiero a mí mismo, 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 me quiero a mí mismo. Y les recomiendo que antes de cada llamada de ventas, al comienzo de cada día, se alienten a sí mismos con una corriente rápida de conceptos positivos sobre sí mismos. Me quiero a mí mismo, me quiero a mí mismo, me siento muy bien, me siento muy bien, me siento feliz, me siento sano, me siento muy bien, me quiero a mí mismo, me quiero a mí mismo. Estimularse a sí mismo psicológicamente es una de las cosas más sabias que puede hacer para mejorar el desempeño de sí mismo. ¿Y cómo afecta esto directamente el desempeño personal? Pues muy simple. ¿Cuál es la razón principal por la que las personas fracasan en sus ventas? Les diré lo que es. La razón principal número 1 que encabeza la lista es temor al rechazo. El temor al rechazo es el peor y único temor o factor que las personas que venden tienen que enfrentar. Es el temor de que las personas les dirán no. Pero deben saber
que las estadísticas son tan simples como esto. Dicen que 4 de las 5 personas con quienes habla sobre su producto o servicio, sin importar cuál sea el mercado o la competencia, les van a decir que no. Y si tienen problemas al oír un no, escogieron un negocio muy interesante para trabajar. Porque en este negocio oímos los no una y otra y otra y otra vez. Y todos los mejores vendedores son vendedores que finalmente han llegado al punto donde los no les molestan porque no los toman personalmente. Y para que usted pueda lograr su potencial en las ventas, debe llegar al punto donde las personas le pueden decir no todo el día, y de todos modos, puede olvidarlo como si no hubiera oído nada y mantener los ánimos arriba. Pero, ¿por qué el temor al rechazo es un factor tan poderoso? Les diré algo. Según un estudio de la Universidad de Columbia, el vendedor promedio solo trabaja un 20% del tiempo. El vendedor promedio trabaja entre 1 y 1 hora y media al día. ¿Y a qué me refiero con trabajar? Me refiero a que, al estar frente a frente con los prospectos, los que pueden tomar decisiones de compra, la persona promedio solo trabaja 1 hora y media al día. Y hablé con muchos gerentes de ventas y muchos de ellos dicen que les agradan los vendedores que trabajan solo 1 hora y media al día, porque la mayoría ni siquiera trabajan ese tiempo. ¿Por qué es esto? ¿Por qué si sus ingresos están determinados por el número de personas que llama y existe una relación directa entre ingresos y contactos, no es verdad? Las ventas no son milagrosas, sino que su ingreso está determinado por el número de personas con quienes habla. ¿Por qué no le hablamos a más gente? ¿Por qué no le hablamos al doble de personas, al triple de personas? Por una razón muy simple: el temor al rechazo. Lo más maravilloso es que existe una relación inversa entre el temor al rechazo y la autoestima. En otras palabras, entre más sube su autoestima, al formar su autoestima, y en pocos minutos hablaremos sobre un programa de formación de autoestima, entre más sube su autoestima, más bajará su temor al rechazo. Realmente llega al punto donde su autoestima alcanza su nivel máximo y sus temores hacia el fracaso van exactamente en la dirección opuesta. Y cuando se sobrepone a su temor de rechazo en las ventas, no existe límite hacia lo que pueda lograr. Y los mejores vendedores han llegado al punto donde su temor al rechazo no los hace retroceder. Y decíamos que una de las cosas que destacó el estudio de la Universidad de Columbia es que el 50% de todos los intentos de ventas terminan sin cierre. En otras palabras, terminan sin que el vendedor le pida ni siquiera una vez al prospecto que compre, ni siquiera una. ¿Por qué sucede eso? Porque temen oír la palabra no. No pueden convencer al prospecto de que este es el mejor producto para ellos, el de más valor, el de mejor precio y con la mejor utilidad. Pero si no les piden con frecuencia que compren, solo se desvanecerán. ¿Saben cuántos prospectos han llegado al final de su presentación pensando: espero que no me pida que compre, porque si me pide que compre, le dije que sí? Y usted lo que hace es decir: bien, ¿qué opina con esto? Ayuda a evitar que el prospecto responda un no y se va, vuelve a la oficina y les dice a 2 vendedores que han vuelto a la oficina: esto va bien, así que tuve muy buenas entrevistas hoy. Y los otros 2 vendedores dirán: sí, yo tampoco vendí nada hoy. ¿Saben por qué? Porque todos tememos levantar una orden. ¿Es esto lo que está buscando? ¿Por qué no se lo lleva? Bueno, solo déjenme terminar con este punto. Y es que el valor es la más importante de las virtudes en ventas. El coraje, el no temer, el desear salir y llamar a las personas y hablar del negocio, es el requisito crítico e indispensable del éxito en su campo. Y entre más alta sea su autoestima, entre más se quiere a sí mismo,
Entre más se preocupe por sí mismo como persona, más energía, más entusiasmo, más arrobo y valentía tendrá, y más dinero podrá ganar. Y en la siguiente sección les mostraremos cómo pueden formar de manera sistemática su autoestima tan alta como la quieran. El éxito no se mide con respecto a lo que ha hecho comparado con los demás, sino comparado con lo que es capaz de hacer.